Buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a saludarnos unos a otros. ¿Todos han tenido buena semana en el Señor? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Durante la semana pasada, en el edificio de la iglesia de Norte Virginia, hemos tenido seminario bíblico en inglés, ¿sí? Seminario bíblico en inglés con Pastor Pablo, quien visitó de Atlanta. Como 15 a 18 nuevas personas han asistido a escuchar la palabra. También muchos recibieron salvación. Eso fue la primera vez de tener seminario en nuevo edificio. Y comparado con seminario aquí, muchas nuevas personas también pudieron asistir. Creo que también por la distancia por la distancia que muchos también pudieron asistir. No solo 9 personas, sino también a muchos hermanos, hermanas pudieron asistir. Generalmente cuando tenemos seminario aquí en Bethesda, si el tráfico está muy mal, ¿verdad? Sí. También para mí, para llegar aquí a las como 6, aún de mi casa tomará 1 hora y media para llegar. Pero a Virginia, ese nuevo edificio, para mí 7, 8 minutos. ¿Sí? Muy cerca. También para ustedes está más cerca a llegar allí, ¿verdad? Sí, por eso nosotros Dios nos ha permitido muy buen nuevo lugar para predicar evangelio. Y hacer por el primer seminario de nuevo lugar, estoy muy feliz que también muchos pudieron asistir y pudimos tener buen éxito en el seminario. Y ahora, ¿qué tenemos? Segundo seminario en nuevo edificio y estamos teniendo ¿en qué idioma? En español. Entonces, ¿quién deben participar? Todos nosotros. ¿Sí? Sería muy triste que en el seminario bíblico en inglés, como 150 personas vinieron, pero en segundo seminario en español, nadie. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están nuestros hermanos? Entonces, está también seminario bíblico segundo que estamos teniendo, que espero que oro, que también esté lleno de más nuevas almas, personas, pero no solo nuevas personas, sino también todos nosotros debemos llenar este lugar con oración, con nuestro corazón, para que más almas puedan recibir salvación. Entonces, todos, ¿sí? ¿Qué fecha empezamos? 10 de agosto. Hay que poner en calendario, ¿sí? Espero que no habrá las personas que dicen, diácono Juan habla, hermanos, ¿no está? ¿Qué? ¿Sí? No sabía que tenemos seminario. ¿Uy? ¿Hay seminario? No debe haber ninguna persona que haga eso, ¿verdad? Sí. También nosotros tenemos esa responsabilidad del seminario. Así que no solo venimos como invitados, debemos venir más temprano para ver si todo el edificio está también limpio, para ver si nueva persona, para que ellos se sientan muy cómodos en venir a escuchar el seminario. También nosotros debemos preparar el lugar, también ver si hay alguna ayuda que yo puedo dar, apoyar todo eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Por medio de nuestro trabajo también, por la gracia del Señor, que muchas personas puedan recibir salvación. Y también, por primera vez, vamos a hacer también publicidad en Facebook, para que más nuevas personas puedan venir. Espero que más personas puedan conocer amor de Dios por medio de ese seminario. También al mismo tiempo, también habrá seminario en coreano también. En cafetería también habrá seminario en coreano. Así que nosotros debemos orar mucho para que Dios llene ese lugar con más personas. Hoy vamos a aprender con tema, ¿sí? Como no tan relacionado con seminario, pero estamos aprendiendo el libro de Mateo. Hemos aprendido 2 semanas antes sobre matrimonio bíblico, también una semana antes sobre adulterio, ¿sí? Sobre también adulterio, también fornicación. Hoy, con el tema de cristiano y divorcio, nosotros vamos a aprender
la enseñanza de la Biblia. Vamos a orar juntos y vamos a empezar. Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, amor y la gracia que tienes a nuestra alma y nuestra vida. Estábamos viviendo la vida apartado de tu voluntad. Éramos pecadores, mereciendo sola la condenación de Dios. Pero tú nos has amado y nos has mostrado tu abundante misericordia para nosotros, y por medio del amor de Cristo, nosotros hemos recibido salvación y tenemos la vida eterna en el cielo. Y nos has unido junto en tu iglesia para que podamos crecer espiritualmente, también seguir recibiendo grande amor y guía de nuestro Señor. Por eso te alabamos y te damos todo honor y gloria a tu nombre. Aunque hemos recibido abundante gracia, muchas veces nosotros vivimos la vida egoísta para nosotros mismos. Así que confesamos nuestra debilidad a ti y también pedimos que tú nos ayude con tu mano poderosa para que podamos vivir la vida no para las cosas vanas, sino para nuestro Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Y también nosotros tenemos muchas dificultades en este mundo en servir a ti. Así que pedimos que Dios, por favor, ayude a nuestros hermanos y hermanas físicamente, también espiritualmente, para que nosotros podamos servir a ti con gozo y paz en nuestro corazón. También permite más grande fe para superar cualquier dificultad y obstáculo y sufrimiento que tengamos en nuestra vida cristiana. Gracias por habernos permitido seminario bíblico en inglés, que más personas puedan recibir salvación. Así que nosotros también estamos preparando por siguiente seminario en español. Dios, por favor, une nuestro corazón. También abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver las almas perdidas alrededor de nosotros. Danos corazón, aliento de predicar el evangelio a más personas alrededor de nosotros, para que por medio de la palabra predicada más personas puedan recibir salvación y dar gloria a nuestro Dios. Si algunos de nuestros hermanos, hermanas, si algunos está pasando algún momento difícil, físicamente, económicamente, espiritualmente o mentalmente, en cualquier manera, Dios, por favor, pedimos que tú puedas ayudar a ellos con tu mano misericordiosa, también mano todopoderosa. Esta mañana estamos aquí para escuchar a tu palabra. Por favor, abre nuestro corazón para recibir tu palabra, no como opinión de hombre, sino como la palabra de Dios, para que la palabra que escuchemos pueda ser también nutriente espiritual para nuestra alma y nuestro espíritu. Para algunos hermanos que no pudieron venir hoy, Dios, por favor, también protege a ellos, que esperamos que puedan participar en siguiente domingo. Por favor, durante este tiempo, guíanos con Espíritu Santo. Confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Versículo 31 y 32. Mateo capítulo 5, versículo
31 y 32. Vamos a leer juntos. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta del divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Estamos aprendiendo Mateo capítulo 5, 6 y 7 con tema de sermón en el monte. Hemos empezado desde capítulo versículo 1 y desde entonces hemos aprendido continuamente sobre sermón en el monte. Jesús subió en el monte en capítulo 5 versículo 1 y 5, 6 y 7. Jesús dio muy largo y importante sermón en el monte. Y capítulo 8, versículo 1, Él descendió. Y este sermón que Jesús enseñó contiene temas muy importantes para todos los hombres. Jesús habló esta palabra no solo a los discípulos, sino también Jesús estaba hablando en frente de multitud. En la multitud hubo también los salvos, también hubo los discípulos creyentes, también hubo los incrédulos, también hubo los fariseos, escribas, diferente tipo de la gente estaba escuchando palabra. Y Jesús dio ese sermón para toda la gente. Así que se puede aplicar a los cristianos salvos, también se puede aplicar a los que no tienen salvación, a los incrédulos. Así que en capítulo 5, versículo 1 a 12, Jesús estaba hablando sobre bendición. ¿Cuál es la bendición verdadera? La bendición que los hombres están buscando son bendición física, materiales y económicas. Especialmente hoy en día, la gente quiere bendición. Pero, ¿qué está hablando cuando los hombres están buscando bendición? Quiero ganar mucho dinero. Quiero vivir mucho largo tiempo con salud. ¿Sí? También yo quiero que mis niños, ¿sí?, sean exitosos en el mundo, reciben tanta fama. Así que viendo a los ricos, viendo a los actores, viendo a la gente en el mundo muy famosos, los políticos con fama y también poder, autoridad, decimos, esa vida es la vida bendecida, esa vida es la vida exitosa. Pero la bendición que Jesús está hablando es completamente diferente. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. La gente piensa, bienaventurados los ricos, pero Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así podemos entender que la bendición que Jesús está hablando no son bendición que los hombres están buscando. Si puede ser rico, puede ser saludable, puede ser muy famoso en ese mundo, pero eso solo vale 70, 80 años nada más. Steve Jobs, por ejemplo, el fundador de Apple, si él vivió una vida muy exitosa en ese mundo, tenía fama, ¿sí?, también tenía dinero, pero él murió cuando tenía más o menos 50 años. Entonces, todas las cosas que él ganó, él pudo llevar con él. No, él tuvo que dejar todas las cosas. No sirvió nada lo que él recibió, ¿sí?, en frente de la muerte. Pero la bendición que Jesús está hablando no es la bendición temporal. Está hablando de bendición eterna, bendición verdadera. Así que es muy importante ver cuál es la bienaventuranza que nosotros debemos buscar y nosotros debemos recibir. Y si quiere aprender sobre eso, ya hemos aprendido sobre eso durante como 10, 11 sesiones de la palabra anteriormente, y todos son grabados en YouTube, así que puede también escuchar otra vez, ¿sí? Sobre este tema hemos aprendido, y eso es capítulo 5, versículo 1 a 12. Y capítulo 5, versículo 13 a 16 está hablando a los cristianos salvos que nuestra responsabilidad en este mundo es como la sal, también como la luz en el mundo.
Así como la sal es necesario para conservar la comida. ¿Qué pasaría si la comida lo deja sin sal? ¿Sí? Puede ser decompuesto muy rápidamente, pero la sal puede conservar la comida también. Sin sal, si come la comida, ¿qué pasará? ¿Sí? ¿Sabe bien o no? Muy mal. Así que sal es necesario. Así es cristiano en el mundo. Sin cristiano en el mundo, ¿qué pasaría? Será muy corrupto. Pero cristianos están viviendo para conservar el mundo, predicando el evangelio para que más personas puedan recibir salvación. También por la existencia de la sal. Cristianos, Dios todavía está esperando, ¿sí? Antes de traer juicio en este mundo. También cristianos son como la luz, alumbrando evangelio a la gente para que la gente pueda ver la luz. ¿Quién es? Cristo, ¿quién es Dios? En el capítulo 5, versículo 17 hasta 20, hemos visto la relación entre Jesús y la ley. Jesús es el que vino a cumplir las leyes, es el que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Y desde el versículo 21 podemos ver cómo Jesús está explicando las leyes. Hemos aprendido sobre homicidio. ¿Cuál es homicidio? ¿Cómo puede superar ese pecado? Solo por medio de recibir salvación, ¿sí? Puede superar ese pecado. Porque homicidio que Jesús está hablando no solo es físicamente matar a alguien. Jesús está mirando nuestro corazón. Y con el corazón, los hombres tienen odio. Los hombres tienen también mala palabra. Y no hay ninguna manera de reconciliar este problema, ¿sí? Sin Jesucristo. Así que cuando reciba salvación, por medio del Espíritu Santo, puede ser hacedor de paz. Sobre eso también hemos aprendido. Y ahora, desde el versículo 27, hemos aprendido sobre matrimonio, sobre adulterio. Y hoy queremos aprender sobre cuál es la enseñanza bíblica, también principio bíblico sobre divorcio. Sobre eso hoy queremos aprender. Aún aquí en capítulo 5, versículo 31 y 32, Jesús explicó el significado del matrimonio y divorcio bíblicamente. Entonces, no solo en Mateo capítulo 5, sino también capítulo 19, habla más detalladamente sobre divorcio. Así que queremos utilizar dos textos para entender sobre eso. Vamos a marcar aquí y veamos Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo 3. Versículo 3. Y dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren, ¿quién está preguntando esta palabra? Fariseos. ¿Quiénes son fariseos? Los que dicen, los que se consideran, nosotros somos los que están guardando la ley muy estricto. Pero los fariseos están preguntando, ¿está bien repudiar a la mujer? Según nuestra conciencia, primeramente, aún sin ver la ley y también la enseñanza, ¿está bien repudiar a su mujer en cualquier manera, por cualquier causa? ¿Qué piensa? ¿Está bien o no está bien? ¿Qué dice nuestra conciencia primeramente? Por supuesto no, ¿verdad? Por supuesto no. Pero los fariseos en realidad no eran los que trataban de guardar las leyes. Es que la palabra claramente dice no adulterarás. También la Biblia está hablando, según la Biblia, que matrimonio es el pacto que Dios estableció, ¿sí? Así que no se puede separar. Pero los fariseos tienen
como quejas, ¿sí? Quejas, ¿sí? Sobre esa palabra. Así que quiere utilizar la palabra para legalmente escapar esa responsabilidad. Así que ellos están tratando de utilizar los textos de la Biblia y también cambiar su significado. Aunque la Biblia dice así, en realidad significa diferente. Para justificar su mala acción. Así que hubo muchos judíos también. Aunque ellos decían, sí, la ley, sí, es la palabra de Dios. Hubo muchos judíos aún durante ese tiempo que muy fácilmente estaba repudiando a su mujer por cualquier causa y por cualquier razón. Pero antes de ver esta parte, vamos a pensar la generación y el mundo hoy en día. Hoy en día el divorcio se sucede muy raro o muy común. ¿Cómo piensa? Hoy en día muy común, ¿verdad? Muy común el divorcio. ¿Sí? Aún en Latinoamérica, aún en Corea, también aún en Estados Unidos, también especialmente durante esta generación, ¿sí? El divorcio se sucede muy común, ¿verdad? Esto es nuestro tiempo. ¿Sí? Miren, yo estaba buscando en el internet, ¿sí? Según estadísticas, ¿sí? Dice que hay más que casi 2 millones de divorcios que está pasando cada año en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, ¿sí? 1.8 millones de divorcios que están pasando. ¿Sí? Por ejemplo, en año 2023 hubo más que 2 millones de divorcios que sucedió, ¿verdad? Pero, porque hoy en día divorcio se sucede más común, porque antes no hubo más divorcios comparado con aquí. También yo estaba buscando, esto no es Biblia, según estadísticas dice, primeramente la razón es dice, mayores barreras legales. ¿Cuál es la razón? Porque antes fue más difícil divorciar. Legalmente fue más difícil. Si quiere divorciar, era muy complicado. ¿Sí? Hoy en día ya si firmas puede hacerlo, pero antes hubo mucho proceso muy difícil. También tenía que haber la razón. ¿Sí? ¿Quién tiene culpa? Y para decir todo eso se tomó mucho tiempo. Así que la gente pensaba, divorcio muy complicado. Así que no hubo menos divorcio anteriormente. Según estadísticas, ¿sí? Segunda razón es porque, ¿sí? Segunda razón es por mayor estigma social. ¿Qué significa? Aún entre la comunidad, aún entre la familia, tener divorcio fue considerado antes fue considerado una vergüenza. Así que, aunque quiere divorciar, si la gente va a pensar, tú divorciaste, así fue considerado anteriormente. Así que menos divorcio hubo anteriormente como ahora. Pero hoy en día, ¿sí? Aunque tenga divorcio, no mucha gente piensa, es vergüenza. Más común hoy en día, ¿verdad? Pero antes no era así. Pero hoy en día, aún en televisor, muchos actores, actrices, ¿qué hacen? ¿Sí? Se casa como un año, se divorcia, se casa otra vez, se divorcia. Así que aún la gente piensa, divorcio es muy común, se puede pasar. Así que más común divorcio pasa hoy en día. También, tercera razón, porque antes fue más difícil por dependencia económica. Anteriormente para las mujeres fue muy difícil ganar trabajo. También económicamente era más difícil como mantener económicamente. Pero hoy en día no es así. También las mujeres, más fácil mantener económicamente. Así que no necesita depender de su esposo para mantenerlo. Así que se hace más fácil divorciar. También, cuarta razón, expectativas religiosas. Antes, mayoría de la gente iba a la iglesia. También, iglesia estaba enseñando sobre importancia de familia, importancia de matrimonio, importante también sobre divorcio, adulterio. Enseñaba antes. Pero hoy en día en iglesia ni enseña eso. ¿Sí? Porque la gente no quiere escuchar eso. ¿Sí? Entonces, la gente no quiere venir a la iglesia, no quiere aprender sobre eso. ¿Sí?
también, no mucha gente hoy en día asiste a la iglesia. También, en la iglesia no enseñan la Biblia. Hoy en día es solo una comunidad social nada más. Por esa razón, ¿sí? Hay más común divorcio hoy en día que antes. También, límites prácticos. Antes, divorcio podía significar perder vivienda, apoyo, ¿sí? Custodia de los hijos, estatus social, así era. Así que hubo menos divorcios anteriormente. Y también otra estadística yo vi. ¿Por qué la gente tiene divorcio? ¿Cuál es la razón más común de divorcio? Primeramente dice, según estadística, no en la Biblia, estadísticas, internet, es osbornelaws.com. ¿Sí? Osbornelaws.com dice, primera razón es infidelidad. ¿Sí? Infidelidad, como adulterio, ¿verdad? Segunda razón por divorcio es falta de conexión y compromiso. Ellos dicen, ¿por qué divorcia? Antes él se veía muy atractivo, pero hoy en día no tanto. Sí, así dice. También, problema de dinero. Por problema de dinero también tiene más divorcio. Mala comunicación, conflicto continuos, discusiones, emociones descontroladas. Por esa razón, muchos también divorcios. Alejamiento mutuo. Antes, al menos por el niño, hay que cuidarlo, por eso estaba viviendo junto. Y ahora el niño se gradúa, entonces no hay ninguna cosa común entre nosotros y vive separado. Así también, sexto razón, abuso. Por abuso de esposo a su esposa. Esto es 6 más comunes razones del divorcio, ¿verdad? Así según estadística. Por eso hay más divorcio que sucede hoy en día que antes, ¿verdad? Sí, también puede haber más razones por el divorcio. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla que la mayor, fundamental problema, no por externas razones, por fundamental problema que pasa problema en la familia entre esposo y esposa es por el pecado. Por el pecado. Desde Adán y Eva podemos ver que problema entre esposo y esposa sucedió ¿por qué? Por el pecado. Vamos a ver. Génesis. También Adán y Eva tenían problema entre ellos o no. ¿Hubo conflicto o no? Sí. Vamos a ver por qué. Miren. Vamos a primero ver el conflicto primero que pasó. Esto es después de haber comido, ¿sí? Después de haber comido fruto prohibido, ¿verdad? Y Dios preguntó, Adán, ¿por qué comiste ese fruto prohibido? ¿Qué hace Adán? Vamos a ver, capítulo 3, versículo 12. De 11 voy a leer. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Está culpando a quién? A su esposa. ¿Sí? Yo comí porque esa mujer me dio. ¿Sí? Eso es naturaleza de los hombres por el pecado, ¿no? Sí. Cuando haya divorcio, ninguna persona dirá, yo estoy divorciando por mi culpa. Siempre dirá por él, ¿verdad? Por eso hay mucho problema y conflicto aún en frente del juez. Mucho conflicto, ¿verdad? Siempre dirá por él. Pero vamos a ver primeramente por qué ese problema sucedió entre Adán y Eva. Miren, cuando Dios creó todo el mundo, era muy, muy hermoso en el Señor, ¿verdad? Y también Dios ha dado cada persona, a Adán, también a Eva, responsabilidad y el deber. ¿Cuál era el deber de Adán? Vamos a ver, capítulo 2. Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 2, versículo 15. Miren, esto es el deber de Adán, de hombre. 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Miren, Adán tenía responsabilidad de labrar,
también guardar. ¿Guardar quién? ¿Sí? Guardar, sí, primeramente guardar el mundo, ¿sí? El mundo de Satanás. Segundamente, guardar su familia de las cosas exteriores. Él tiene responsabilidad de guardar, guiar, también proteger su familia, ¿verdad? Así Dios dio. También a la mujer, diferente deber. Vamos a ver, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, 18, 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios dio mujer para hacer ¿qué? Ayuda idónea para Adán. Entonces, Adán tiene responsabilidad de guiar, también proteger la familia. También la mujer, Eva, tenía responsabilidad de ayudar a Adán, ¿verdad? Eso era las cosas. Entonces, Dios puso a Adán, el hombre, como la cabeza, también para ser protector, como una autoridad sobre la familia. Pero cuando serpiente vino ¿a quién? La mujer, ¿verdad? Y preguntó, ¿verdaderamente dijo Dios que no debe comer todos los frutos? En este momento, ¿qué hubiera hecho Eva? ¿Qué piensa? Preguntó, ¿verdad? Eso no morirá ciertamente. Dios está envidioso de ti, Dios está celoso de ti, porque si come ese fruto prohibido, vas a ser como Dios. Entonces, ¿qué hubiera hecho Eva? ¿Obedecer a quién? ¿A Dios? ¿A su esposo? ¿En qué manera? Ella hubiera dicho, déjame preguntar a mi esposo, ¿verdad? Voy a hablar con el esposo. Pero ella hizo eso, ninguna cosa, ¿sí? Ella lo vio, se ve bien y comió, ¿verdad? Y luego, ¿qué hizo? También dio a Adán. ¿Qué hubiera hecho Adán? ¿Sí? Él también le hubiera dicho, Dios nos dio a no comer, pero él ahora está obedeciendo a Eva. ¿Sí? Eva dice, cómelo. No sé cómo preguntó, pero quizás cómelo o cómelo. No sé, pero ya Adán, siendo él hubiera con la palabra proteger su familia, pero ok, yo voy a comerlo. Así ellos perdió su deber, ¿verdad? Dios ha dado responsabilidad a hombre, también a la mujer. Pero ellos olvidaron su responsabilidad, también lo hicieron según mandamiento de Dios. Por eso ellos cometieron pecado. Y después de haber cometido pecado, ahora que está pasando, Dios preguntó, ¿por qué Adán comiste eso? Esta mujer me dio, ¿sí? Que me dio a comer. Hay conflicto aún entre la familia por pecado que ellos cometieron contra Dios. ¿Me entiende? Así que, aún, ¿cuál es el fundamental problema que existe entre los hombres, que aún en la familia, que hay conflicto? Sí, puede dar muchas razones. Conflicto porque no tenemos tanto dinero. Conflicto porque mi esposo está mal. Porque mi esposa sí es muy egoísta. Pero realmente fundamental problema es que todos hombres son pecadores, ¿verdad? Todos hombres naturalmente son egoístas. ¿Sí? Yo he oído, cuando yo fui a México, creo que en México eso era hace 10 años. Aún durante ese tiempo, como drama, como televisor coreano era muy famoso. La gente como rentaba como DVD y estaba viéndolo. Y ellos tienen una idea muy buena sobre los coreanos. Ellos dicen, quiero casarse con coreanos. Yo pregunté, ¿por qué? Los hombres mexicanos, aún en la escuela, no hermanos y hermanas, aún en la escuela, coreanos, ¿por qué? Coreanos son muy como amables a su esposa, sí, también a la gente. ¿Dónde vio eso? Televisor. ¿Sí? Los hombres, solo es televisor, ¿verdad? Todos los hombres, no importa, mexicanos, coreanos, americanos, todos son naturalmente egoístas, ¿sí o no? Sí, son pecadores, así son, ¿verdad? Pero por eso el problema que viene es por el pecado. Desde Adán y Eva, todos nacieron como pecadores. ¿Sí? Así que, porque los hombres no cumplieron la responsabilidad que Dios ha dado a los hombres, así que empezó a tener problemas, ¿verdad?
Entonces, hay que entender que para tener matrimonio ideal, matrimonio hermoso en el Señor, ¿sí? Lo más importante es que primeramente hay que recibir salvación. Porque todos son pecadores, pero cuando recibe salvación, Espíritu Santo mora dentro de esa persona y ahora tiene nuevo deseo, queriendo obedecer a la palabra, también queriendo vivir según la voluntad de Dios. Pero sin salvación, aunque la Biblia diga en esta manera, no sirve nada, porque la gente no tiene deseo a cumplir la voluntad de Dios. Por eso, aún la palabra que estamos escuchando en este momento vale para cristianos salvos. ¿Por qué? Si no recibe salvación, va a pensar en su pensamiento: ¿por qué tengo que vivir de esta manera? ¿Por qué tengo que obedecer de esta manera? El mundo no está ni así. Sí, no aplica en ninguna manera para los que no son salvos. Regresemos a Mateo capítulo 19. Por eso aquí dice, Mateo capítulo 19, después de haber enseñado sobre matrimonio, sobre divorcio, todo eso, Jesús dijo en esta manera, capítulo 19, versículo 12, último frase, solo voy a leer, ¿sí? Capítulo 19 está hablando sobre matrimonio, divorcio, también sobre vivir solos, también sobre eso está hablando en versículo 11 y 12. Después de haber dicho eso, última frase dice: el que está viendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esta palabra sobre divorcio, matrimonio, todo eso no es para todos. Se puede aplicar cuando la persona tiene Espíritu Santo dentro de sí, tiene deseo a vivir según la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver sobre eso, viendo capítulo 19. Los fariseos preguntaron: ¿es lícito, versículo 3, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué? Entre ellos, los fariseos pensaban, por cualquier razón está bien repudiar su esposa. Así ellos pensaban. Así que, por ejemplo, según Talmud es como literatura de los judíos antiguos, así explica así. Para hombre, si, por ejemplo, por cualquier razón está bien repudiar a su mujer. Por ejemplo, ¿cuál es una razón que esta vale? Que vale, por si esposa cocinó y el pan es quemado, dice, esta razón es suficiente para repudiar a su mujer. Así dijo, ¿sí? También, si la comida es demasiado ensalado, demasiado sal, lo puso, también está bien repudiar a la mujer. Así tenía enseñanza entre los fariseos. Entonces, ¿qué habría pasado entre los judíos en la familia? Mucho problema pasó, ¿verdad? Aunque ellos decían: yo amo a Dios, yo amo la palabra de Dios, ¿qué estaba haciendo en casa? ¿Sí? Muy maltratando a su esposa, ¿sí? En la familia. Pero viendo templo, sinagoga, yo soy temedor de Dios. En la casa, muy maltratado a la mujer. Así que Jesús está regañando eso también. Jesús está preguntando, cuando ellos preguntaron eso, ¿cómo respondió Jesús? Jesús no dijo alguna cosa nueva. Jesús está diciendo, ¿qué dice la Biblia? Así Jesús dijo. Vamos a ver, capítulo 19, versículo 4. Así que nosotros también, para buscar la respuesta, hay que ver la Biblia, ¿verdad? Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? ¿Leído qué? ¿No habéis leído qué? La Biblia. Recuerda, durante ese tiempo ellos solo tenían acceso a Antiguo Testamento solamente. Todavía no fue completado Nuevo Testamento. Jesús está hablando, ¿no has leído en Antiguo Testamento? ¿Y de qué parte Jesús está refiriendo? Vamos a ver. Eso ya hemos aprendido. Por eso hace 2 semanas tuvimos que aprender sobre eso. Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué parte dice sobre eso? Libro de
Génesis. Hemos aprendido, ¿recuerda? Sí. Es Dios desde el principio, desde creación, quien estableció el matrimonio. Matrimonio no es una cultura o sistema hecho por los hombres. Dios, ¿sí? Dios mandó el sistema de matrimonio. Por eso, ¿no has leído que al principio, desde el principio, varón y hembra los hizo? Y 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ¿cuál es matrimonio según la Biblia? Ya hemos aprendido, solo una revisión. Primeramente, es entre un hombre y una mujer. ¿Verdad? Aquí. Él creó varón y hembra y lo hizo y dijo, hombre dejará, ¿sí?, su padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces, ¿será matrimonio bíblico entre un hombre y otro hombre? No, ¿verdad? ¿Una mujer y otra mujer? No. ¿Un varón y tres mujeres? No, ¿verdad? ¿Tres varones y una mujer? No. ¿Un hombre y una mujer? ¿Verdad? Un hombre, un varón y una hembra es matrimonio, ¿verdad? Sí. No puede como elegir y cambiar a la mujer en cualquier momento. Eso Dios no estableció. También, segunda cosa es que es independencia de sus padres, ¿verdad? Independencia de su padre. Dejará su padre y madre, ¿verdad? Dejará su padre y a madre. Yo he explicado, está hablando independencia no solo física, independencia física, mental, económica, también espiritual. No voy a explicar detalladamente porque hemos aprendido. También, tercera, es la unidad entre varón y la mujer. Versículo 5. Y dijo, por esto, el hombre dejará el padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Es hablando, ¿sí? Este será unido, ¿verdad? Aquí, versículo 6. Se unirá. En hebreo, en Génesis hebreo es dabak. Está hablando como cemento. Cuando está haciendo construcción, pues pone cemento, ¿verdad? Cuando pone cemento, ¿qué pasa? Está pegado firme. Así se unirá hombre y mujer. Es unidad. Entonces, esto es el matrimonio. Está hablando unidad física, está hablando unidad mental, unidad espiritual. ¿Sí? Así unirá. ¿Sí? No se puede separar. ¿Sí? No se puede separar. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, también teniendo mismo propósito, mismo objetivo, ¿sí? Mismo propósito de la vida, mismo destino. Y también la Biblia dice, si se une una vez, nadie puede separar. Así dijo, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Antes de que me casé, pastor José, ahora está en Chicago, me llamó. Hermano, ven, solo yo. ¿Sí? Estaba preparado a casarme en como un mes. ¿Sí? Y preguntó, hermano, ¿sí?, ¿sabe qué es matrimonio? Sí, yo sé. Yo dije, no sé. No sé. ¿Sí? Matrimonio, él dice, es la unidad. Y él trajo dos papeles y trajo pegamento. Y lo puso pegamento y lo juntó. Sí, pregunta, antes de juntar, dijo, ¿cuántos son? ¿Dos o uno? Yo dije, dos. ¿Sí? Y con pegamento él lo juntó. ¿Sí? ¿Cuánto es ahora? Yo dije, uno. ¿Sí? Y dijo, ¿qué pasará si ahora trata de dividirlo? ¿Sí? ¿Qué pasará? ¿Sí? ¿Otra vez puede volver a ser dos? No. ¿Qué pasará? Va a ser rasgado. ¿Verdad? Rasgado. Ya es pegamento firmemente, entonces ya no puede ser separado completamente como dos. No puede volverse a ser dos otra vez. ¿Sí? Él dijo, así es el matrimonio. ¿Sí? Así es el matrimonio. Así Jesús está diciendo, ¿sí?, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? Así es el matrimonio.
también por eso la Biblia dice que matrimonio es honorable, también es santo, es algo muy, muy serio. ¿Sí? Hoy en día el mundo cambió, ¿sí? Amor en completamente otra cosa. La gente cometiendo pecado, ¿sí? Está promoviendo como un romance, ¿sí? Pero no es. ¿Sí? Es un compromiso, ¿sí? Permanente. Compromiso permanente. No es algo que está disfrutando y si no le gusta ya lo tira. No es así. ¿Sí? Pero durante ese tiempo también los judíos trataban a la mujer así. En ese tiempo, aún en cultura romanos, aún entre los judíos, pensaba la mujer como una cosa que puede comprar, también en vender. Así pensaba la gente. ¿Sí? Así que fácilmente repudió, fácilmente divorció. ¿Sí? Pero la Biblia, aunque el mundo estaba pensando así, la Biblia dijo, ¿sí? No es así el matrimonio, no es así el divorcio. Miren, matrimonio es el regalo también, gracia que Dios ha dado a los hombres, ¿sí? A todos a los hombres que están viviendo en el mundo con mucho sufrimiento. Vamos a ver. Eclesiastes, capítulo 9. La Biblia también habla que es la gracia del Señor que permite esposo, esposa. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Y dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Sí? Dios dijo, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad. Ahí hay alguna religión, también hay alguna denominación aún entre cristianismo que enseña que matrimonio está mal. Así que enseña como sacerdotes o también la gente que no se casa y vive solo, se ve más santo. Pero la Biblia no está hablando así. La Biblia dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad. Es lo que Dios permitió, también es la bendición que Dios dio a los humanos. Veamos, Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 18, 19. Y también dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Sí? Así la Biblia está hablando, ¿sí? Que matrimonio es también regalo, gracia de Dios, ¿verdad? Por eso, porque Dios bendice matrimonio, Dios odia divorcio. ¿Sí? La Biblia dice, lo que Dios juntó, los hombres no deben separar. ¿Sí? Así que por eso, la mujer o hombre no tiene derecho de repudiar a su esposo ni esposa. Esto no solo aplica a los cristianos salvos, esto aplica a todos los humanos. Porque desde creación Dios mandó así a Adán y Eva, ¿verdad? Sí. Así que alguien enseña, alguna persona trata de decir, si la Biblia está aprobando divorcio, no es así. La Biblia nunca dijo, la Biblia dice que repudiar a su mujer para casarse otra vez a otra persona. La Biblia dice que es adulterio. ¿Sí? Adulterio es algo muy, muy pesado. ¿Sí? Muy, muy pesado. En 1 Corintios capítulo 7, que el marido no abandone a su mujer. Aquí dice, ¿verdad? Por eso hay que decir, la enseñanza de la Biblia que Dios odia divorcio, nunca mandó
que está bien divorciar. Ahora, oyendo eso, los fariseos, también siendo muy astuto, ahora está preguntando. Vamos a ver, Mateo 19. Mateo capítulo 19, regresemos. Hemos visto también capítulo 5, pero aquí en 19 está hablando de una carta de divorcio, ¿verdad? Capítulo 19, versículos 7. Ahora, después de haber dicho Jesús esta palabra, ¿no hay leído según la Biblia? ¿Sí? No debes separar los hombres lo que Dios juntó. Entonces, 7. Preguntaron, 7, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Sí? Voy a luego mostrar, está hablando de Deuteronomio capítulo 24 sobre una carta de divorcio que Moisés dijo, cuando está teniendo divorcio hay que mostrar carta de divorcio. Entonces, fariseos se preguntan, entonces, ¿por qué Moisés dijo así? Si no está bien divorciar, porque Moisés mandó que cuando está divorciando hay que dar carta de divorcio. Jesús respondió, 18, versículo 8. Capítulo 19, versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? No fue así al principio. Nunca Dios dijo, está bien divorciar a su mujer. Pero porque durante ese tiempo de Israel, Dios dijo, cuando está repudiando, cuando está divorciando, hay que mostrar carta de divorcio. Es muy importante. Miren, durante ese tiempo de Israel, en el tiempo de Moisés, la gente estaba viviendo en Egipto por mucho tiempo, como 400 años, ¿verdad? Así que ellos aprendieron mucha cultura mala de los egipcios. Así que ellos muy fácilmente estaban divorciando, porque así egipcios, los gentiles estaban haciendo. Así que ellos maltrataban a la mujer. Cuando divorcian, no importa qué pasa a ella. Durante ese tiempo, las mujeres no pudieron sobrevivir porque no pudieron trabajar, ninguna cosa. Pero para mí no importa, así repudiando. Entonces, Jesús, la Biblia está diciendo, al menos hay que dar a esa mujer derecho de poder casarse otra vez, ¿sí? Aunque ella se hizo víctima de la mala dureza del esposo. ¿Me entiende? Así que por la mala práctica de los hombres que estaba haciendo, Moisés permitió dar carta de divorcio para proteger a esa mujer. No para aprobar el divorcio, sino para proteger, ¿sí?, las víctimas de maltratamiento de los esposos a su esposa. ¿Me entiende? Entonces, vamos a ver. Así eso está diciendo. Por la dureza de ellos, ¿sí?, por la dureza de la gente, permitió. Pero al principio no fue así. La intención de Dios, la voluntad de Dios no es que divorcio está bien. Pero porque la gente estaba muy mal. Al menos si va a repudiar, hay que proteger a esta mujer para casarse a otra persona otra vez. Si no, estas personas son nada más víctimas. Vamos a ver, Deuteronomio. ¿Qué estaba hablando? Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Así que esta palabra no está hablando de divorcio, está hablando de, ¿sí?, está hablando de segundo casamiento. Capítulo 24, versículo 1 a 4. ¿Sí? Fariseos está preguntando sobre este versículo. Versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradaré por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Porque antes de eso, ¿qué pasó? Aunque Dios no quiere que se divorcian, que estaban, aún sin carta de divorcio, estaba tirando como unas cosas, nada más. Así que, para proteger a la mujer, Dios mandó a Moisés. Entonces, hay que dar carta de divorcio para que ella
pueda casarse otra vez con otra persona. Significa eso. Es que le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Sí? Por eso, ¿qué está diciendo? Está tratando de proteger, ¿sí? Proteger las mujeres. Miren, anteriormente, ¿sí? Las mujeres no tenían tanto derecho, ¿verdad? Pero es la Biblia que está protegiendo las mujeres. Es la Biblia. Siempre era así. Aún durante el tiempo de Jesús, las mujeres fueron consideradas como unas cosas que pueden vender y comprar. Pero Jesús no trató a mujeres así, ¿verdad? Jesús siempre hablaron con ellos, ¿sí? Protegieron. Así es la enseñanza bíblica. Entonces, podemos ver que este versículo no significa que Dios está aprobando divorcio. Esto es ¿para qué? Para proteger a las mujeres que fueron repudiadas, que fueron divorciadas. Así Jesús dice, al principio no es así. Nunca es la voluntad de Dios que tenga divorcio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es entonces condición que se puede permitir el divorcio? Regresemos, capítulo 5, hay una condición que se puede permitir divorcio. Capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 31. Así que, así Jesús está diciendo. 5 y 19 estamos viendo, Mateo. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, denle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Regresemos al capítulo 19 también. Capítulo 19, versículo 9. ¿Eh? 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera. Y el que se casa con la repudiada, adúltera. Así que hay alguna excepción, muy poca, rara condición que se puede permitir divorcio. Es cuando, ¿sí?, el hombre o la mujer comete adulterio. Pero también tiene que entender, eso no significa que si comete adulterio ya divorcia. No. Sí, aún si la Biblia habla como Jesucristo amó a la iglesia, esposo debe amar a su mujer. Así que, aunque tenga culpa, aunque tenga también pecado hasta adulterio, sí, previamente esposa debe poder perdonar, ¿verdad? Perdonar. Pero imaginen que esta persona sigue cometiendo habitualmente ese pecado de fornicación. Entonces, por esa razón, permite, no está diciendo que divorcia, pero permite, ¿sí? Permite divorcio, ¿verdad? Pero hay que entender que por eso tuvimos que aprender sobre adulterio. Adulterio es grande pecado ante Dios, ¿sí? Fornicación también, grande pecado ante Dios. Dios odia también. Por eso en la Biblia del Antiguo Testamento, las personas que cometen adulterio, la Biblia dice hasta apedrearlo puede matarlo. Así es tan grave el pecado de adulterio. En este caso se puede permitir, pero aún no significa que si comete adulterio ya debe divorciar. Si puede, por medio de también perdonar, también misericordia, debe tratar de restaurar. Pero si la persona sigue cometiendo este mismo pecado, ¿no?, en este pecado por la dureza del hombre o mujer, ¿sí?, por grande pecado, sí permite divorcio. ¿Me entiende? Eso es alguna excepción que se puede permitir. Por eso, la Biblia no está diciendo nunca divorcio. Puede haber alguna excepción, alguna condición que se puede permitir. Pero la voluntad de Dios es que Dios no le gusta que los hombres hagan divorcio.
Vamos a ver Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2. Versículo 16. Versículo 16. De 15 voy a leer aquí. De 14 voy a leer. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esta palabra también habla que solo un hombre y una mujer, ¿sí? Así Dios creó desde el principio un hombre y una mujer, y dijo sobre eso también, ¿sí? Dios también está mirando nuestra vida familiar. Lo que está, cómo está tratando esposa a su esposo, Dios está mirando, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Dios está mirando lo que estaba haciendo ellos, israelitas, en casa. Y 16, leamos juntos. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad de vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleales. Por eso, puede haber estas excepciones de razón de divorcio, pero otra cosa no es justificado. Si, por ejemplo, yo voy a divorciar porque esta persona tiene diferente personalidad como yo, ¿sí? O por el problema económico, ¿sí? Yo no tengo yo no me siento, ¿sí?, amor en mi corazón, ¿sí? Entonces, ¿sí?, piensa que la persona después de casarse siempre su corazón está latiendo hacia su esposo o esposa, ¿sí? En el día de matrimonio, el día de boda, muy hermosa, está latiendo su corazón. Primero de ver la persona, quiere seguir viendo su esposo o esposa, pero después de casarse 10 años, 15 años, sigue sintiéndose así. ¿Sí? Yo sí. ¿Sí? Puede estar grabado, ¿sí? Mi esposa puede escuchar, ¿verdad? Yo sí, pero generalmente es así, ¿verdad? Entonces, yo no me siento ninguna cosa, entonces divorcia. No es así. No justifica esa razón, ¿verdad? Y también Jesús está diciendo, dentro de razón de divorcio, exteriormente puede decir, por diferencia de conflicto, ¿sí?, por diferencia de personalidad, económica problema, por eso. Pero también, mayoritariamente, también muchas veces, esa persona tiene diferente intención. Fornicación, adulterio, también está dentro, aunque está diciendo por esta razón. Por eso Jesús está diciendo, en Mateo 19, otra vez, Mateo 19, por eso, por esta razón, divorcia, luego, ¿sí?, se casa con otra persona. 19, versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿verdad?, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera. Y el que se casa con la repudiada, adúltera. No está diciendo que cualquier persona que tiene segundo casamiento es adulterio. Está hablando de intención de este hombre. Intención de este hombre. Así que hay que entender que matrimonio es algo muy serio, también es pacto permanente, y algo que debe considerar muy seriamente, ¿verdad? Así la Biblia habla. Entonces, ¿sí?, por la razón de fornicación también, ¿sí?, puede haber como por la razón de abuso, ¿sí?, puede haber alguna excepción de razón de divorcio. Puede haber la persona muy loca, ¿sí?, que sigue diciendo, ¿sí?, sigue repudiando, sigue traicionando. Entonces, ¿sí?, puede haber alguna razón, muy rara razón, que debe divorciar. Aún entre los cristianos puede haber algunas cosas así. Puede haber. No está bien, pero puede haber ese caso, ¿verdad? Sí, primeramente tiene que hacer lo mejor, lo máximo esfuerzo para guardar este matrimonio, pero a veces puede haber divorcio aún entre
entre personas, ¿verdad? Entonces, cuando pase estas cosas en la iglesia, entonces, ¿qué debe hacer otro hermano, hermanas? ¿Sí? No debe juzgarlo. La Biblia dice no divorcia, esa persona divorció. No. Cuando escuchamos sus razones también, su historia, puede haber alguna cosa muy trágica, muy también triste que ha pasado esta persona, este hermano, esta hermana, ¿verdad? Sí. Por eso, la Biblia primeramente quiero decir que no está bien divorciar. Pero puede haber por alguna razón muy triste o trágico que haya divorcio en la iglesia. Cuando pase eso, entonces nosotros también no debemos juzgar a esa persona, pero tiene que tratar de entender, debe haber alguna razón de esta persona y también hay que ayudar a esta persona para que pueda ser restaurado espiritualmente también mentalmente. ¿Me entiende? Sí. Por eso no estoy hablando de esta palabra para juzgar a otra persona con la Biblia, no, pero hay que entender, ¿sí? Puede haber también ese caso en la iglesia y entonces también debe abrazarlo, también hay que ayudarlo para que pueda vivir la vida cristiana, ¿sí? A pesar de la dificultad, también lo que pasó a esa persona personalmente. ¿Sí? La persona que experimentó divorcio, si tiene dolor en su corazón, grande dolor en su corazón, ¿verdad? Así que no debe otro hermano o hermana juzgar sobre este caso. Así que puede entender. Entonces, vamos a ver en Mateo capítulo 19, por medio de la Biblia. Entonces, vamos a pensar sobre segundo casamiento. Está bien, sí, tener segundo casamiento después de divorcio. Estoy hablando completo divorcio, ¿verdad? Completo divorcio legalmente, también físicamente y todo eso. ¿Sí? También, por algunas razones de excepciones estoy hablando, puede pasar, sí, divorcio, ¿verdad? Para esa persona es la gracia de Dios que permite, sí, casarse otra vez. Es la gracia de Dios. Entonces, vamos a ver algunos versículos. Romanos capítulo 7, veamos algunos versículos. Romanos capítulo 7, versículo 2. 7, versículo 2 y 3, voy a leer. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hablando sobre la relación entre ley y Cristo, aquí está diciendo, no saben que cuando la persona, supongamos que su esposo murió, entonces esa persona está libre, entonces puede casarse a otro marido. Así está hablando, ¿verdad? También vamos a ver 1 de Corintios capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 39. Versículo 39, vamos a ver. Aquí dice, la mujer casada está lijada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Sí? La Biblia está otra vez diciendo que cuando su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, pero hay condición, con tal que sea en el Señor. ¿Qué significa eso? Con la persona salva, ¿verdad? Puede haber la persona, hay más cosas que quiero explicar, pero próxima vez, ¿verdad? Pero luego voy a explicar qué pasará si una persona recibe, los dos no eran salvos, se casaron, una persona recibió salvación. ¿Qué debería hacer? ¿Divorciar? No, la Biblia no habla eso. Hay que evangelizar para que sea salvo, ¿sí? Pero supongamos que otro
otro matrimonio, que una persona murió. ¿Sí? No importa esta persona era salvo o no salvo, murió. Entonces puede casarse otra vez, pero la Biblia dice ¿en qué? ¿Qué condición? En el Señor. ¿Qué significa? Con la persona salva, ¿verdad? Es la gracia de Dios, también bendición de Dios, casarse en el Señor. Así que si la persona murió, pero también está aplicando con caso de divorcio también. Si por alguna razón muy triste y trágica, con razón, si tuvo divorcio, si puede todavía estar vivo esta persona, pero aún en este caso, la gracia de Dios permite casarse otra vez. En esta razón. Otra vez, vamos a ver 1 de Timoteo. 1 de Timoteo. Hoy hasta este tema vamos a aprender y vamos a seguir próxima vez. Capítulo 5. Capítulo 9. ¿Sí? Capítulo 5, versículo 9. Miren. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buena obra, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Miren? ¿Qué significa? Durante ese tiempo hubo las viudades, cristianos que tuvo su esposo murió. Entonces, especialmente durante ese tiempo fue muy difícil que la viuda viva sola. ¿Entiende? Por eso la iglesia ayudó a ellos este tiempo. Entonces, ellos como por ejemplo, empleados, estaba sirviendo en la iglesia y económicamente la iglesia lo apoyó. ¿Entiende? Pero para ser viuda, la Biblia dice, las personas que se han casado, no cualquier persona que viene a la iglesia, pero ha vivido bien en el Señor, que estaba también ayudando, viviendo bien en el Señor, que ha probado de su fe. Entonces la Biblia dice que puede poner en la lista para recibir apoyo en la iglesia. Pero, miren, versículo, aquí dice 11, pero viudas más jóvenes, no admitas. Puede haber viuda que perdió su esposo más joven, ¿verdad? No sé, como 40 años, 30 años, 50 años. Entonces, no lo pone en la lista. ¿Por qué? Miren, versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Viudas jóvenes se casen. ¿Qué significa? Que puede casarse otra vez. Está mejor que esta persona se casa y también crean a los hijos, gobiernen su casa, que venir en la iglesia recibiendo apoyo. ¿Me entiende? ¿Por qué? La Biblia dice, porque cualquier tiempo, esa persona, por algún tiempo para recibir apoyo, viene como ser viuda, pero luego ve otra persona, quiero casarse, puede dejar la iglesia y vivir. Por eso es mejor que las jóvenes que se casen. ¿Me entiende? Por eso esta palabra está también diciendo que para las personas, aunque era viuda, ¿sí? Puede casarse otra vez. ¿Me entiende? Sí, está hablando de eso. Así que, según la Biblia, está aprobado casarse otra vez. ¿Sí? Si pasó, por ejemplo, su esposo murió o también hubo algún divorcio. ¿Sí? Pero aún sobre eso, en la iglesia, si quiere casarse en la iglesia, da algún tiempo, ¿sí? En ese caso. Entonces, hoy ya tiempo acabó. Hay muchas cosas que tengo que cubrir. Por eso, miren, un versículo más. Regresemos a Mateo capítulo 19. Esa palabra es muy importante. Capítulo 19. Después de haber escuchado eso, los discípulos respondieron de esta manera. Mateo capítulo 19. Después de haber dicho Jesús sobre matrimonio y divorcio, porque también los discípulos pensaban en matrimonio y divorcio en alguna manera diferente, según su cultura. Pensaba que está bien repudiar muy fácilmente, pero Jesús dijo, una vez se casa, es permanente. Entonces, versículo 10.
versículo 9 o 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué significa? Si es así, está mejor no casarse. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Jesús también dijo, 11. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Jesús está diciendo, si quiere pensar en matrimonio tan ligero como los judíos, entonces mejor no casarse. ¿Por qué? Matrimonio es algo muy, muy serio. También es muy, muy santo. Está en el Señor y honorable en el Señor. Así que si va a pensar, yo voy a casarse con esa persona porque me gusta, ¿sí? Muy atractivo, pero si es difícil, puedo divorciarme. Si va a pensar de esta manera, mejor no casarse. ¿Por qué? ¿Sí? Es lo que Dios, ¿sí? Lo que Dios estableció es compromiso de por la vida. ¿Sí? Así que no debe pensar, muchas personas hoy en día piensan como así, quiero casarme, ¿por qué? Si yo me caso con esta persona, no tengo que trabajar. Así pienso también, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pensando? Esta persona es él que me trae dinero. ¿Sí? Así la persona puede pensar. La persona está casándose por su propia beneficio, por su propia felicidad. Pero según la Biblia no es así. Según la Biblia es amor. El amor también, matrimonio, es sacrificio. Es también compromiso. Es dar su propia vida por su esposo y esposa. No es para recibir beneficio, no es para satisfacer su deseo. Es para dar, para sacrificar. Así es el matrimonio desde el principio. Así que la Biblia habla, así como Jesús amó a iglesia y dio toda su vida, así esposo debe amar a su esposa. También esposa, así como iglesia obedeció a Cristo, así debe hacerlo. Por eso, antes de casarse, ¿sí? En la iglesia especialmente, pastor siempre pregunta, mostrando ese versículo, ¿sabe que matrimonio es sacrificio entero para su esposa? También obediencia entera a su esposo. Siempre se dice, no sabía eso, entonces mejor no casarse. ¿Sí? Como el discípulo está diciendo, pensaba que solo puedo, ¿sí? Disfrutar, viajar juntos, ¿sí? Tener buena diversión. Esto no dura para siempre, ¿verdad? Sí, pues va a venir dificultad, va a venir muchos obstáculos, dificultades en la vida de matrimonio. Así que, aún en el matrimonio, especialmente en la iglesia, pastor pregunta, ¿sí? Va a prometer, ¿sí? Va a prometer que a pesar de dificultad, enfermedad, ¿sí? Hasta la muerte, aunque venga tristeza, ¿sí? Miseria, ¿sí? También enfermedad, también todas las cosas, va a comprometer que va a siempre amar a tu esposo. ¿Qué dice esposo, esposa? Sí. Entonces prometiste, pero luego cuando venga dificultad, no quiero vivir. No es así, ¿verdad? Si va a pensar esa manera, así como el discípulo dice, es mejor no casarse. ¿Me entiende? Así siempre debe pensar sobre matrimonio. ¿Sí? Si no, cuando venga dificultad, porque sí va a venir, entonces va a tener mucho problema. Entonces, si persona piensa así, mejor para él mismo, también para esa persona no casarse. Así debe pensar del matrimonio también, así va a pensar sobre divorcio. Hoy hay muchas cosas que no pude hablar, pero hasta aquí vamos a aprender sobre matrimonio y divorcio. ¿Sí? Próxima vez, diferente tema, pero la Biblia habla muy, muy seriamente sobre esta vida. Y solo también cuando está en el Señor, cuando está en la palabra, temiendo a Dios, también puede tener también la vida matrimonial en el Señor, ¿verdad? Así que, así como le dije el primer día, es importante también casarse en el Señor con los salvos. También hay que vivir la vida, hay vida obedeciendo a la palabra para que tenga bendición de Dios también en el Señor, aún en la vida matrimonial. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos este tiempo a aprender la palabra de Dios, también entender la voluntad de Dios. Dios, por favor, bendice a cada uno de nuestros hermanos, hermanas en este lugar.
para vivir la vida de obedecer a tu palabra y recibir grande bendición que viene por medio de obediencia a la palabra de Dios. También oramos por el seminario bíblico que va a empezar desde 10 de agosto. Por favor, queremos hacer tu voluntad. Y tu deseo más grande y voluntad es que más personas reciban salvación. Por favor, une nuestro corazón. También ayúdanos a trabajar para ese propósito, para que más personas puedan escuchar palabra y recibir salvación. Por favor, algunos hermanos, hermanas que están pasando alguna dificultad en este momento, con tu mano poderosa, ayuda con tu consolación y con tu poder. Gracias por todo. Oramos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Vamos a cantar.